Inicia la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por contigosiempreradio.com. Hola con todos y todas, muchas gracias por compartir con nosotros un nuevo programa de Conversando con la Generación Z. El día de hoy vamos a hablar y vamos a volver a hacer un análisis sobre el panorama electoral, y para esto contamos con la cordial bienvenida a nuestro Andrés Herráez. Él es estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Andrés, bienvenido. Hola Joyce, buenos días, muchas gracias por permitir este espacio, gracias por solicitar mi aporte y bueno, estoy dispuesto a contestar las cosas desde mi punto de vista a lo que tú me preguntes. Andrés, conversando con la Generación Z, busca hacer ese espacio de análisis al panorama electoral para que los ciudadanos y ciudadanas podamos estar al contacto y podamos conocer un poco más sobre lo que influye en este nuevo panorama electoral, lo que influye en la sociedad para la decisión de nuestros nuevos representantes. Por eso también, conversando con la Generación Z, no solo ha hecho este análisis de una mirada profesional o es una mirada de los jóvenes, sino que también ha invitado a algunos candidatos y candidatas para que expongan sus ideas. Dicho esto, el día de hoy vamos a hacer, desde tu percepción, queremos conocer, ya que estamos a pocas semanas de las elecciones presidenciales y legislativas, y estamos en un panorama crítico no solo por el hecho de que hay una inestabilidad, una falta de percepción de la ciudadanía hacia los candidatos que existen, sino que también estamos en un contexto sanitario que pone aún más crítica la situación y que ha hecho mucho más énfasis en los problemas sociales que ya existían, pero sin embargo se han agudizado mucho más y han estado mucho más a la vista de la ciudadanía. Frente a eso, ¿cuáles consideras que es el principal reto, los principales retos para el nuevo presidente o presidenta del Ecuador? Bueno, la verdad, yo considero que el nuevo presidente del Ecuador tendrá, como todos nosotros, dos tipos de retos. Aquellos que pueden ser vistos como una serie de demandas que deben ser respondidas con innovación, eficiencia, participación, inclusión, y aquellos retos que pueden ser observados como obstáculos al primer punto. Es decir, cuáles son los límites institucionales que tiene la aprobación de una ley, por ejemplo, o la conformación del gabinete y que también el gabinete se ajuste al proyecto político que tenga el siguiente presidente del Ecuador. De modo general, yo creo que los principales retos serán económicos, sin mencionar, obviamente, los retos sanitarios que hay, como por ejemplo la vacunación. Pero en la dimensión económica, su reto de mayor complejidad será solventar la situación económica por la cual atraviesa el país, con respecto al pago de la deuda, la generación de empleo de calidad y al correcto balance del mercado en el cual se equilibren los capitales extranjeros y los capitales locales. Hemos escuchado a varios candidatos hablar de la inversión, hablar del capital extranjero, hablar de la banca extranjera. Sin embargo, es importante que el Ecuador no dependa tanto discursivamente y en la gestión pública del capital extranjero. Sin embargo, tampoco sería útil ahuyentarlo. Es decir, que económicamente el nuevo presidente tendrá el reto de liderar una apertura internacional que no sobrepase los esfuerzos locales por producir y competir. Andrés, no solo estamos frente a unas elecciones presidenciales, y como tú lo has dicho, hay un gran reto que debe presidir quien esté al poder del Ejecutivo, pero también estamos frente a unas elecciones del Legislativo. Y frente a eso que tenemos una percepción no muy buena de la sociedad hacia la Asamblea Legislativa y que sus niveles de aceptación han ido bajando conforme las cosas han ido sucediendo, no solo el contexto sanitario, sino que el contexto de corrupción en el que nos vimos sumergidos mediante la prensa, que la pudimos evidenciar, y también las redes sociales que sirvieron para evidenciar muchos de esos procesos de corrupción que afectaron muchísimo a la gestión pública. ¿Cuáles consideras que son los retos principales para la nueva Asamblea Legislativa del Ecuador? Bueno, la Asamblea es un poder del Estado distinto esencialmente
por su composición y la visión que justamente tú mencionas que la sociedad tiene de esta composición, porque es un organismo que actúa en teoría de forma colectiva. La Asamblea siempre va a tener el reto de constituirse como un sano contrapeso al Poder Ejecutivo y de revisar los fundamentos sobre los cuales se despliegan las actividades de los demás poderes. Si bien con el Ejecutivo también tiene esta tarea, es más primordial o importante que la principal labor con el Ejecutivo sea la de ser un contrapeso en cuanto a legislación, por ejemplo. Pienso yo. Ahora, uno de los principales retos en el siguiente periodo será resolver cuestiones técnicas en función de consideraciones técnicas y no tanto de consideraciones de interés. Cuestiones que ocupan el itinerario legislativo, por ejemplo, la emergencia obstétrica, los derechos laborales, reproductivos, la movilidad humana, entre otros, deben alejarse un poco del sesgo ideológico. No van a poder lograrlo completamente porque la separación del individuo con la ideología es casi imposible. Y por eso deben tratar de distanciarse lo más posible de ese sesgo ideológico que a su vez está acompañado de intereses colectivos e individuales y deben concentrarse en el aspecto técnico de la legislación. Pienso yo que no es posible discutir durante el 70% del tiempo acerca de la moralidad de un hecho y el 30% dedicar el tiempo a trabajar insuficientemente, de paso, en lo técnico de una política pública que, por ejemplo, puede concernir a la salud de una localidad o de todo el territorio nacional. Andrés, eso no es un trabajo de representantes, sino que también es un trabajo de la sociedad. La sociedad es la quien goza del derecho a sufragar y elige a sus representantes y también cumple un rol excepcional en la gestión pública. Entonces, ¿cuál consideras cuál es el rol que podemos definir o el principal reto que tiene la sociedad frente al nuevo panorama o al presente panorama electoral? Bueno, en eso yo estoy muy de acuerdo contigo. La sociedad tiene que asumir un rol mucho más importante, al menos en su propia concepción, acerca de lo que tienen que hacer para, lo que tenemos, mejor dicho, que hacer para poner en marcha el desarrollo del país. El principal reto de la sociedad ecuatoriana es uno complejo porque no se trata de enfrentar al sistema político, sino de recomponerse a sí misma. Un logro que generalmente se busca ver realizado a través de un elemento del sistema político como puede ser un líder o un partido. La sociedad ecuatoriana debe cooperar consigo misma. Tenemos un gran ejemplo histórico que es el ocurrido después del terremoto el 16 de abril de 2016. Nuestra población demostró que es capaz de unirse para solventar problemáticas materiales que el gobierno no pudo solventar eficientemente. Sin embargo, ahora, en este momento, debe encontrar mecanismos y voluntades suficientes para solventar problemáticas idílicas, que son las principales divisiones que tiene el país. No es posible seguir enfrascados en debates que contraponen progresistas y conservadores, de cuyo resultado de enfrentamiento nacen elementos discursivos que otorgan mayor espacio y poder a líderes populistas, demagogos y en general corruptos. No podemos seguir enemistándonos por derechos básicos cuando deberíamos cooperar para el desarrollo económico de nuestro país. Ese es el desafío de la sociedad ecuatoriana, que esta unión trascienda una contienda electoral. No que todos voten por el mismo candidato, pero sí que todos trabajemos codo a codo por un mejor futuro, tanto para nosotros como para los que vienen. Andrés, las redes sociales hoy en día nos permiten conocer la expresión de la ciudadanía de manera inmediata y nos permite hacer un análisis discursivo de manera mucho más rápida. Entonces, frente a las nuevas elecciones, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía en redes sociales y cómo ha influido el contexto sanitario en esta percepción? ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Qué consideran los ciudadanos? Bueno, y yo pienso que la ciudadanía está fragmentada. Si queremos hablar de una percepción, sería esencial mencionar que es una percepción fragmentada tanto entre los electores, es decir, en las interacciones que existen entre los electores,
y dentro de los electores, es decir, uno consigo mismo. Quien te habla, o sea, yo, es un socialdemócrata, alguien que sin embargo sabe con seguridad por quién va a votar y sabe que no es un candidato de su ideología. Sin embargo, para yo llegar a esa seguridad, tuve que pasar por un largo proceso de reflexión y observación de los candidatos, de sus propuestas, de sus discursos, y no solamente de los candidatos, sino que hay que observar el entorno en el cual se desenvuelven y cuáles son, justamente como tú me habías preguntado, los desafíos que tienen para el siguiente periodo presidencial. Sin embargo, yo estudio ciencias políticas, pero no todo el mundo estudia ciencias políticas. Esto no significa que la gente que no estudie ciencias políticas no tenga herramientas para analizar la política. No significa que no sean, por ejemplo, por decir, inteligentes, o no significa que no sean lo suficiente para comprender la política. Pero sí significa que tienen la distribución de su tiempo en muchas otras actividades que no son necesariamente la reflexión política. ¿Por qué? Porque hay varias personas que al no dedicarse a la política se dedican a otras cosas que para ellos son primordiales. Y esto está fuertemente marcado por la desigualdad. Es decir, una persona de clase media, una persona de clase alta, puede encontrar el tiempo suficiente para ponerse a leer el periódico, para ponerse a escuchar y sobre todo a leer el plan, el proyecto político de un presidente, de un candidato a presidente. Pero una persona que sobrevive trabajando más de 8 horas y sin embargo no la alcanza, no va a tener el tiempo y tampoco las herramientas dado su contexto educativo para ponerse realmente a reflexionar qué es la política, por qué nos sirve y qué tan importantes son estas elecciones. Ahora, unas personas de clase alta, de clase media, tampoco tienen las herramientas que tiene un politólogo porque no es su principal estudio. Y aunque tienen un poco más de tiempo, de todas formas no precisan, no solamente con el interés, sino con todo el instrumental teórico que las personas a que nos dedicamos a esto tenemos. Y también es muy importante, como conclusión a la primera pregunta, mencionar que las percepciones de la ciudadanía son fragmentadas. Entonces no podemos dar una percepción colectiva como un producto. Sin embargo, creo que sí podemos hallar como un factor común que existe un desencanto con la oferta política que hay para estas elecciones. Mucho escuchamos y mucho observamos también que los candidatos no son suficientes y persiste el es menos peor o el menor de los males. Y ante esa serie de discursos uno puede decir, en realidad hay un desencanto constante con la oferta política. Entonces, esa sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. Y cuando nos referimos a la influencia del contexto sanitario, pues es una influencia grandísima. No solamente porque nos ha cambiado la forma de vivir y ver el entorno, sino porque en algunos casos estos cambios han desembocado en radicalizaciones de las ideas que antes ya se tenían. Parece ser que para muchos la crisis supone volverse un poco más radical en su pensamiento, sea de izquierda o sea de derecha. El contexto sanitario ha provocado encierro y pérdidas. Lo más importante de la ciudadanía, lo más importante para la ciudadanía, aunque suene quizás un poco desconsiderado que un estudiante de ciencias políticas que ha tenido facilidades para movilizarse y que no perdió gente, lo solicite, aún así me veo yo un poco en la obligación, dado el espacio que se me da, de solicitar que pensemos todos con la cabeza fría. ¿Y en qué es lo mejor para el país? A pesar de que el contexto sanitario nos provoca bastante estrés, nos provoca ansiedad en algunas personas, incluso depresión, y no solo en torno a lo que es la reflexión sobre la dimensión política, sino en general, y en las otras dimensiones sociales, económicas, laborales, culturales, familiares, pueden haber sucedido efectos producto de la pandemia que desembocaron en demandas insatisfechas por el gobierno. Lo más importante ante este cúmulo de factores en nuestro pequeño observatorio que todos tenemos, lo más importante es tener la cabeza fría y pensar
en lo que es mejor para el país. Por supuesto que al pensar en lo mejor para nuestro país, no todos van a concluir en que hay que votar por el mismo candidato, pero ya construir la participación política en función de nuestro país y no del interés propio es un paso enorme y que yo considero muy valioso para cualquier elección. Andrés, vamos a hacerte una última pregunta ya para finalizar, y es en torno a los debates. ¿Qué tan efectivos han sido los debates de la sociedad ecuatoriana? Por primera vez vimos que existe el debate obligatorio por el CNE para que estén todos los aspirantes, algo que no se había visto anteriormente. Notamos que han habido algunas ediciones de debate ya ejecutadas. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía ante el debate? Considero, en lo personal, que se ha aceptado la necesidad de los debates en la sociedad. ¿Cuál es tu consideración? Yo considero que la ciudadanía, nuevamente partiendo de una fragmentación de opiniones, considero que estas opiniones dispersas van desde, bueno, el debate es algo necesario, porque en el debate pensamos que conocemos al candidato. Sin embargo, también es verdad que hay otros que saben que existe un equipo de comunicación atrás del candidato que lo prepara para el debate. Por otro lado, vemos que mucha gente critica la estructura o la forma, el formato del debate. Y es decir, uno de estos debates fue hecho a modo de preguntas, ¿no? Bueno, todos tienen preguntas, pero me refiero a que cuando uno debate, se enfocan en general, generalmente en torno al mismo tema y se lo vas pasando a los candidatos. Sin embargo, también es verdad que tenemos una oferta política con 16 candidatos a la presidencia. De modo que de todas formas la hechura de un debate bien estructurado era compleja por la cantidad de candidatos que existen. Sin embargo, yo creo que lo que nos queda de elección es el rechazo que existe de la ciudadanía, no al debate como herramienta, sino a cómo se desenvolvió el debate y cómo se desenvolvieron los candidatos, que no solamente lo podemos ver manifiesto en memes, generalmente humor, burla hacia los candidatos, sino que esto también desemboca un poco en apatía política, desemboca en desinterés y desemboca sobre todo en la continuidad de una inercia electoral. Es decir, yo me presento a las elecciones para votar y simplemente para expresar o darle continuidad a una tradición política a través de la cual nosotros decimos, esto pienso yo, o muy vagamente, como todos nosotros hemos estado ahí, votamos porque hay que votar, por no pagar una multa. Entonces, este debate nos deja la lección de que mucho tienen que ver los candidatos y su preparación, tanto para el debate como para lo que va después en ese rechazo de la ciudadanía. Yo considero que el debate nos ha dejado lecciones muy importantes, no solamente a los politólogos, sino en general a la ciudadanía, porque el debate no se construye en unas elecciones. Esos candidatos una vez fueron hijos y todavía en los que tengan a sus padres lo serán, pero alguna vez conversaron con sus familias, alguna vez conversaron con sus amigos. La cultura de un debate bien estructurado no puede generarse antes de una elección. Es un producto social también. Nosotros los ecuatorianos estamos acostumbrados a ciertos discursos políticos en los cuales predomina la apelación al carisma a través de ciertas expresiones comunes ecuatorianas. Sin embargo, lo importante del debate es que los ecuatorianos se separen de sus sesgos, sean culturales, sean ideológicos, y se pongan a reparar verdaderamente en las consideraciones de lo que se está debatiendo. Para culminar esta última pregunta y no extenderme demasiado, yo lo que creo es que el debate no se prepara ni siquiera 4 años antes de la siguiente elección. Es un debate que se prepara constantemente y que cuando una persona asume el ser político, debe prepararse siempre, no solamente para defender sus ideas de las demás personas, sino para defenderse a sí mismo de sus ideas.
Gracias a todos y todas por sintonizarnos en este programa de Conversando con la Generación Z. Lo esperamos el próximo martes. Gracias. Aquí finalizamos la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por contigosiempreradio.com.